La inflación del bolsillo, ¿no? Esa es la que se siente a cada paso cuando uno va a realizar las compras que impactan la economía diaria. Un golpe al bolsillo, Juli, los números, ¿no? Que tenemos mes a mes. Así es, y el impacto que ya ni siquiera podemos pensar, ¿no? Lo que nos va a decir la inflación mensual, porque realmente lo sentimos cuando vamos al súper, cuando vamos a hacer las compras, cuando vamos a comprar alimentos básicos para vivir. De esto vamos a hablar con la licenciada, con la economista Natalia Ariño desde FADA. Le damos la bienvenida en esta bella tarde, argentinos. ¿Cómo estás, Nati? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, un gusto Gracias, recibirte para seguir haciendo referencia a esto que impacta permanentemente y que no solamente impacta, nos golpea, ¿no? Porque la verdad que los precios de los alimentos y esta inflación diaria que vivimos es realmente insostenible. Bueno, así es, ya hace tiempo que venimos viviendo con inflación y cada vez es más alta y más importante en términos del impacto que eso genera en la vida cotidiana de todos nosotros, en los consumidores, en las industrias que producen, en el campo, en el comercio, en el transporte, porque ya no solo se suma la inflación, sino que se van sumando otros problemas como precios de combustibles, faltante de combustibles y un sinfín de cosas que podríamos mencionar. Ustedes estaban hablando recién de la inflación. Bueno, para el mes de abril, sí que se van a conocer los datos la semana que viene, se estima que la inflación mensual llegue cerca del 6% nuevamente. ¿Sí? En marzo fue del 6,7%, la más alta en los últimos 20 años. Y bueno, en el mes de abril sería cerca del 6%. O sea, con un número para nada bueno. Nati, con esto estamos proyectando arriba un 70% la inflación anual. Y por lo menos en un piso del 66%. Claro. El mes pasado, cuando fui a hablar con ustedes, estábamos hablando de un piso del 60%, y ahora ya es un poco más. A ver, siempre y cuando las cosas desde el gobierno se hagan bien, es decir, donde no se prenda la maquinita de la emisión monetaria y se empiece a emitir pesos para tener que cubrir mayores deudas. Mientras se mantenga todo como venimos, digamos, vamos a tener esos niveles de inflación anual. Bien, pero que sabemos justamente que la política de este gobierno es la emisión permanente, ¿no? Con tantos bonos y cuestiones que van, digamos, soslayando y emparchando la realidad social, daría la sensación que están permanentemente emitiendo pesos, ¿no? Y bueno, pasa que es la última opción, la única opción que nos ha quedado, porque a ver, un gobierno se puede financiar por impuestos, que ya lo viene haciendo, ¿sí? De hecho cuando tienen la oportunidad también lo suben, impuestos, emisión o tomar deuda afuera. Y lo cierto que hoy lo que nos queda es seguir emitiendo, porque ya las otras opciones ya las tenemos agotadas. Ya prestar nadie nos va a prestar y de hecho tenemos una deuda muy grande con el Fondo Monetario. Impuestos ya no se puede seguir aumentando porque ya no da más para seguir poniéndole impuestos al consumidor o a quienes producen. Y bueno, la única forma que queda de financiar el Estado, digamos, es a través de la emisión monetaria. ¿Y por qué necesitamos ese financiamiento? Porque justamente en nuestro país lo que tenemos es un déficit fiscal, eso que tanto escuchamos. Bueno, ¿qué significa? Es como un hogar. Cuando en tu casa vos gastas más de lo que te ingresa por sueldo, por ejemplo, si vos gastas 500, pero estás recibiendo por sueldo 200, bueno, esa diferencia, esa deuda que vos tenés, la tenés que cubrir con alguien. Le tenés que pedir prestado a alguien para poder afrontarlo. Bueno, en nuestro país pasa lo mismo. Y lo que sucede es que actualmente no nos queda otra, con ese déficit fiscal que tenemos, financiarlo a través de la emisión monetaria, que de hecho ya tenemos un tope de emisión por medio del programa del Fondo Monetario, ¿no? Pensaba, pero Nati, de todas formas, de todas formas, si se fuera más allá de lo que está estipulado, eso sería un problema mayor del que ya tenemos en nuestro país. Esta mañana veía en esta fricción y en este ruido político que tiene el gobierno, ¿no? de enfrente interno, ¿no? Básicamente, entre Cristina, Alberto Fernández y demás, dos anuncios que también impactan en forma directa con el mecanismo económico, que tienen que ver con una nueva moratoria jubilatoria. Lo habría lanzado el kirchnerismo, bueno, en una propuesta. Esto lógicamente tiene que transformarse en ley luego, ¿no? Y el adelantamiento del salario mínimo. ¿Cuánto daño le hace esto a una situación económica donde no se respeta un ministro de Economía, como Martín Guzmán, y donde se atenta continuamente a desestabilizar, ¿no? Eso es lo más grave encima de lo que estamos hablando, ¿no? De una situación crítica. Bueno, en eso coincido con vos porque, a ver, está sucediendo todo lo opuesto que necesitamos en nuestro país.
Hoy lo que necesitamos es que alguien, el ministro, quien lleva adelante este país, nos digan claramente cuál va a ser el rumbo de nuestro país, pero con políticas específicas, con metas concretas, un plan consistente, que te digan, bueno, el dólar se va a disparar a tanto, bueno, listo, nos tendremos que ajustar todos a eso para tratar de, por ejemplo, corregir el atraso cambiario. Pero lo que sucede, y eso es por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero lo que sucede es que no tenemos ese plan. Y encima que no tenemos ese plan, no hay un respaldo político, claro. ¿Sí? Que es lo que le dé confianza y nos dé confianza a todos nosotros sobre el rumbo de nuestro país. Porque por más que un ministro de Economía diga o evalúe determinadas políticas, si no hay un respaldo político y constantemente está ese ruido interno y que encima se hace público, muy difícilmente podamos encontrar una solución a los problemas que tenemos, porque incluso están divididos hasta ellos mismos. Seguro. Entonces, necesitamos un plan, como les decía, económico serio y con respaldo político. Es la forma en que esto se pueda salir adelante, especulaciones para que nos dé confianza a nuestra moneda, a nuestra economía y a nosotros como argentinos. Seguramente. Bueno, ya que mencionaste el dólar, te preguntamos por qué han trascendido especulaciones de economistas nacionales que estiman que a fin de año el dólar va a estar triplicando su valor actual, casi, ¿no? ¿Qué podés decirnos al respecto, Natalia? Bueno, en eso también yo creo que hay que ver cómo se van a ir desempeñando las variables. Nosotros venimos con un atraso cambiario muy importante del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación mes a mes estuvo aumentando más de lo que aumentó el dólar mes a mes. Durante 2021 aumentó por lo menos entre 2 puntos por abajo de la inflación. O sea que hoy estamos con un atraso de por lo menos un 18%, un 20% aproximadamente. Para recuperar lo que fue 2021. Y después, todo lo que queda este año, que también nuestro país está comprometido a ir ajustando ese valor del dólar al ritmo de la inflación. Yo no sé si decirte que se va a triplicar o duplicar, porque la verdad no se sabe, porque eso va a depender mucho de la política que lleve adelante el Banco Central y el gobierno, para ver si realmente el dólar va a ir al ritmo de la inflación. Pero bueno, no nos olvidemos que también hoy tenemos no solamente el dólar oficial, sino que tenemos el dólar blue, los dólares bolsa, entonces tranquilamente se puede llegar a sí, y ¿sabes qué? Pensaba tener mucho cuidado con vender vulgarmente, como se dice en la jerga periodística, pescado podrido, ¿no? Porque es un escenario ideal, y también hablo de la oposición, en función a empezar a, tirar datos que uno sabe que por ahí son de difícil cumplimiento, ¿no? Que sean realmente así, pero generar pánico. De esto estamos acostumbrados en nuestro país. Pero realmente hay indicadores concretos que dan cuenta de esto que está mencionando Natalia, ¿no? Bueno, lo vemos en el changómetro que ustedes hacen, Natalia, lo que compramos en 2017 y lo que compramos en 2022. Es clarito. Así es. Para cerrar una idea de lo que dijiste recién, por supuesto, la idea no es llevar pánico para nada, pero sí hay una realidad de que el dólar se va a estar moviendo. No sé si se va a triplicar porque no tengo una medición de decirle sí, se va a triplicar. No, la verdad que no tengo esa medición, pero sí se va a ir ajustando porque tenemos un atraso importante. Y después con lo que decís del changómetro, es una medición que hacemos todos los meses desde FADA, que es explicar de manera simple y con ejemplos bien concretos qué es la inflación, por más que ya todos saben lo que es. Cuando vamos a comprar, como decía recién Juli, o cuando pagamos las cuentas, sabemos que las cosas van aumentando todo el tiempo, pero los ponemos en ejemplos concretos. A ver, ahí tenemos en pantalla, Nati. Y ahí está. Bueno, por ejemplo, usando los últimos datos que tenemos de inflación del INDEC, vemos que cuando nosotros íbamos al súper, por ejemplo, en el 2017, en diciembre concretamente, y hacemos una compra por 1.000 pesos, hoy esa misma compra equivale a unos 6.123 pesos. Es decir, que esa compra se multiplicó por 6 su costo, ¿sí? Considerando lo mismo. Esto es en alimentos y bebidas. En tan solo 4 años, un poquito más de 4 años. Bien, y también está el ejemplo de ropa y calzado, ropa y calzado, como bien decís, en donde las variables se movieron de manera muy similar. Por ejemplo, vemos que ahí 4 años atrás, si hacíamos una compra por 1.000 pesos, hoy esa misma compra cuesta 6.250 pesos. De hecho, en el caso de la ropa aumentó un poco más los precios de lo que aumentaron en los alimentos. Y esto es para mostrar que la inflación no solamente es de un producto en particular o de un rubro en particular, como muchas veces también se pretende instalar,
sino que está en todas las cosas, en todos los bienes y servicios de nuestra economía, y que nos cuesta 6 veces lo que nos costaba hace 4 años comprar comida, comprar una remera, comprar o pagar el servicio de Netflix o cualquier otro producto. Y pensemos, bueno, paralelo a esto, justamente el poco crecimiento que han tenido los salarios, ¿no? Sí, no, ni hablar, claro. Bueno, también eso típico de épocas inflacionarias donde los salarios van corriendo atrás de la inflación y nunca llegan a alcanzarla. Nunca llegan al mismo ritmo. De hecho, el poder de compra se va perdiendo mes a mes, año a año también, justamente por esto, porque cada vez nos cuesta más comprar lo mismo. Se han amparado desde el gobierno, siempre se encuentra una excusa como para decir por qué tenemos tanta inflación, de la invasión Rusia a Ucrania y también de este proceso inflacionario mundial. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto nos puede afectar en nuestra economía cotidiana? Bueno, producto de la guerra ha habido aumentos, sí, por ejemplo, en los commodities, en los granos, ha habido aumento en la energía, en el costo de energía. Argentina, en términos, por ejemplo, del costo de energía, donde somos un importador importante, sí va a impactar. De hecho, no solo hemos visto aumentos del precio de combustible, lo que fue en febrero, marzo, también por los efectos que mencionaba antes, atraso cambiario, que eso fue impactando también en la actualización de lo que costaba el combustible, y ahora se le adiciona que el costo internacional de adquirir esa energía, por ejemplo, el combustible, nafta, gasoil, va a ser un poco más alta. Entonces, a lo largo del año vamos a ir viendo pequeños aumentos del combustible. Ese va a ser un impacto. Y el otro impacto, que si bien dicen que los alimentos de los argentinos están caros por el efecto de la guerra, no es tan así. Claro. Si bien sí hubo aumentos de los commodities que impactan en productos que consumimos, por ejemplo, por el aumento del maíz o del trigo, sí va a tener impacto, por ejemplo, limitado en lo que es la carne o lo que es el pan. Pero, por ejemplo, que el otro día lo veíamos también con ustedes, el trigo en este último tiempo aumentó un 30% su precio, ¿sí? Y habíamos dicho que el trigo representa el 13% del precio que pagamos en el pan. Claro. Es decir, que el impacto en el precio final sería como máximo del 4% por efecto del aumento del precio del trigo. Todo el resto de los costos, todo el resto del precio, perdón, está relacionado a los costos propios de nuestro país, de producción, de impuestos, de la rentabilidad de la empresa, de los salarios, alquileres, y podremos mencionar otro tanto. Por el caso del maíz, por ejemplo, el maíz representa el 23% del precio de la carne aviar o el 16% de la carne de cerdo o el 11% de la carne bovina. Entonces, el impacto que tiene realmente no es tal como dicen, porque el aumento, por ejemplo, del maíz en el último tiempo fue del 10%. Entonces, para redondear, el efecto en el precio final de la carne vacuna, porcina, aviar, etcétera, está entre un 1 y un 2% por efecto de los precios internacionales. Totalmente. Bueno, complicado siempre, el panorama. Sí. Gracias por la info, Natalia, como siempre, muy amable. Licenciada en Economía, Natalia Liño, economista de FADA. Espero haber sido clara con los números. Totalmente. Y bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. Por favor, buen fin de semana. Un abrazo, Natalia. Adiós. Gracias, igualmente.